Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar esta noche, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor también, dándole la bienvenida a nuestras hermanas, hermana Mari, hermana Patti y la hermana Raquel. Amén, que una bendición tenerlas hoy aquí. Amén. Vamos a darle gracias al Señor porque nos tiene con vida. Padre, te damos gracias a esta hora porque tenemos un día más de estudio, este día jueves. Queremos, Señor, agradecerte a ti. Gracias por la bendición que nos das. Gracias porque eres fiel. Gracias porque hasta el día de hoy no nos has dejado, no nos has soltado. Padre, quiero agradecerte porque has traído con bien a mis hermanas, las guardaste en el camino y también porque diste gracia ante las autoridades. Señor, que su estancia aquí sea de bendición, que puedan disfrutar. Padre, también te quiero pedir por mis hermanos, por cada una de las familias, que tú las bendigas. Señor, te quiero pedir por aquellos que están pasando por momentos difíciles, por aquellos que se sienten solos, defraudados. Padre, por aquellos que se sienten traicionados. Señor, que no se nos olvide que no fuiste o no eres tú el que ha traicionado, sino que es el hombre. Y que tú un día, Señor, vas a pasar cuentas con todos. Pero ese día que no nos preocupe las cuentas de las personas o de los demás, que nos preocupemos por nuestras vidas. Señor, también te pedimos por cada uno de aquellos que están enfermos, que están delicados de salud. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de salud, pon tu mano de sanidad sobre sus vidas. Señor, gracias porque eres fiel. Padre, queremos agradecerte en esta noche y queremos pedirte que nos des de tu entendimiento para aprender, conocer de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueva en los aires. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Este día, para ir continuando con el libro de Deuteronomio, y vamos a finalizar el capítulo 15. El tema de hoy, o el estudio de hoy, es acerca de los primogénitos de los animales. Y eso está en Deuteronomio 15, del 19 al 23. Venimos de estudiar la pobreza, la esclavitud, y qué increíble es que en el diseño original del Señor, antes de entrar a Canaán, el diseño original no incluía pobres ni esclavos. Porque el Señor dice, te voy a bendecir, y estaba hablando de todo el pueblo. Pero ¿por qué el Señor puso una ley antes que eso se diera? Cualquiera puede decir, el Señor era pesimista. No, no era pesimista. El Señor se equivocó. No, no se equivocó. El Señor sabía que Israel era un pueblo dado a la rebeldía y al pecado. Y que el pecado va a traer consecuencias. Y las consecuencias del pecado es una pobreza espiritual, pero también nos puede llevar a una muerte física. Son dos cosas muy, muy importantes. Entonces, el Señor sabía que iban a haber muchos que eran desobedientes en Israel y que se iban a convertir en pobres. Y que unos, aún en la pobreza, se iban a tener que volver esclavos de sus hermanos para poder pagar la deuda. Pero el Señor, ¿cómo hizo el cambio, verdad? De que aquel que salía en el año de la remisión o al séptimo año de haber pagado su deuda, el Señor le dice a aquel, ¿cómo se llama? Al acreedor le dice, cuando te termine de pagar la deuda, le vas a dar con manos llenas, para que su inicio como libre otra vez no sea como pobre. Porque en Éxodo, en la ley que el Señor da en Éxodo, el que entraba pobre como esclavo terminaba pobre como esclavo. Es decir, pasaban los 6 años de trabajo y cuando él salía de ser esclavo, salía pobre. Y ahora en Deuteronomio el Señor lo que hace es una revisión de la ley, como normalmente se hace, ¿verdad? En los países, que no se cambia la ley, sino que lo que hace es que ahí se hace una revisión, un cambio en la ley. Entonces el Señor cambió en ese momento y dice, no, si alguien sale pobre ya no se va a ir pobre porque empieza de cero, pues va a caer en esclavitud otra vez.
No sé si se está yendo y se está viniendo el sonido, no. Ok, entonces, eso es lo último, ¿verdad? Que estudiamos. Entonces, el Señor dice, si tu hermano ya te pagó la deuda, no te duela si al final, qué increíble es, ¿verdad? Si en los 6 años o en el tiempo que haya sido, no te alcanzó a pagar la deuda. No te preocupes, porque yo te voy a pagar lo que él no te pagó. Pero tú obedece. Entonces, aún aquel que había sido acreedor y se había vuelto amo o señor de un su hermano, porque recuerde que veíamos la semana pasada que hebreo venía de Ubai, que era el término conocido en aquel tiempo. Entonces le decían hebreos, los egipcios decían hebreos como esclavos, pues ese era el punto, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas interesantes. ¿Por qué voy con esto? Porque es igual. Ahora vamos a ver las primicias, porque primogénitos es primicia, y primogénito de lo que se tiene, de lo que se alcanza, de lo que el Señor ha bendecido. Aquí vamos a ver ahora la parte, ya vimos la parte del que no tenía bendición, si lo podemos hablar de esa manera. Y hoy vamos a ver la parte de aquel que había obedecido a Dios y el Señor lo bendecía. Entonces, dice Deuteronomio 15, del 19 al 23. Oiga, dice, consagrarás, mire, y qué increíble porque el tema de ayer en el discipulado fue la consagración. Así que si usted escuchó la enseñanza de ayer, hoy va a entender qué es consagrar. Y si no, pues le invito a que escuche la enseñanza de ayer. Dice, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Ya estudiamos esto, que no todos podían llegar hasta el santuario central, sino que había un lugar en cada ciudad en donde estaba el levita y ahí se hacía. Y si hubiere, oiga, y póngale, eso lo vamos a ver más adelante, y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás, el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Amén. Entonces, esta sección que estamos viendo del 19 al 23 concluye el capítulo con las leyes sobre el primogénito y trata de nuevo la cuestión del primogénito que lo leímos ahí mismo Deuteronomio 12, 6 y 7, ya lo estudiamos. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es interesante ver cómo el Señor primero protege al pobre y al esclavo. Amén. Porque al final es una protección. Hay que pagar una deuda. Vemos que en el Señor no permite que nadie sea injusto. Si alguien no tenía nada, entonces para pagar la deuda tenía que ser esclavo. Entonces el Señor primero vela por el pobre. Yo siempre digo que hay que poder observar el orden de las cosas que el Señor pone, porque el Señor no se equivoca. Entonces ahora vemos la parte de aquellos que tenían bendición. Entonces, cuando se refiere, habla, oiga, a todo primogénito del ganado y del rebaño, se debería consagrar al Señor en reconocimiento que todo pertenece a Él. Le está diciendo, me vas a consagrar el macho. Increíble, ¿verdad? El varón. Quiere decir que si primero salía una hembra, no era la hembra, sino que hasta que fuera él macho, un macho. Es decir, entonces hay un montón de cosas que no son cuestión de género como hoy el mundo lo está vendiendo, son, ¿cómo se llama?
órdenes y lineamientos del Señor, y por eso da tristeza que mucha gente se mete a hablar de eso, a querer, ¿cómo se llama?, combinar cosas de la Biblia. ¿Ok? Entonces, la ley de los primogénitos de los animales también está relacionada con la presentación de los diezmos, estaba incluida. Eso lo vimos en Deuteronomio 14 del 22 al 29, ya lo estudiamos, donde dice, indefectiblemente diezmarás. Es decir, aquí no te puedes librar, no te puedes librar. Ahora, también explicaba ese día que según Malaquías dice, robará el hombre a Dios, robará la humanidad. Entonces, hay una ley que es una ley de bendición para nosotros aquí. Entonces, la ley que regula la presentación de los diezmos, oiga, ¿qué regula? Que pone bases, que pone lineamientos. Amén. Porque hasta el Señor en ningún momento ¿cómo se llama? Va a ser esto, sino que fue bien claro el Señor, pues. Pedía lo que era de Él. Punto. Incluye la presentación de los primogénitos de los animales. ¿Dónde está esto? Acompáñeme a Éxodo 13. ¿Por qué leemos muchas citas este día? Porque es día de estudio. Y porque es importante entender de dónde viene o cuál es el origen de la ley. Fíjese que en Éxodo 13, oiga lo que dice el versículo 2. Oiga cómo empieza. Conságrame todo primogénito. Está hablando aquí de los varones, está hablando de los hombres. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como de los animales. Oiga, así como de los hombres, como de los animales, mío es. Entonces oiga lo que dice el 11. Y cuando Jehová, oiga, es que aquí está dando la promesa. Recordemos esto, Israel todavía no estaba en Canaán. Amén. Es el lineamiento para entrar. Es que el Señor es bien claro. Él nos da a nosotros los lineamientos hoy para poder entrar después a esa eternidad. Dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, ahí estaba, había que ir a tomarla. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Quiere decir que no se sacrificaba el asno, ¿verdad? ¿Ok? Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será, pues, como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces vemos aquí que hay un recordatorio. ¿Por qué la ley del pobre y del esclavo? Porque Israel fue pobre y esclavo en Egipto. ¿Por qué una ley ahora sobre el primogénito y el de los hijos y el de los animales? Por lo que él había hecho allá en Egipto. Ah, mire, increíble. Dice el Señor, el que endurece el corazón, como Faraón, le estaba diciendo. Faraón endureció su corazón. ¿Y qué pasó? Murieron los primogénitos. Pero si tú me obedeces y me honras, a tu hijo no lo vas a matar, lo vas a redimir. Amén. Pero los animales sí los vas a sacrificar para mí. Son dos cosas muy diferentes. Me los vas a dar porque dice que era un sacrificio. Los machos, el que había que consagrar, ¿verdad?
había que sacrificarlo, era entregarlo a Jehová y era parte del alimento o del mantenimiento que tenían también los levitas y que también la familia participaba con ellos. Yo decía, hablaba del diezmo, que cuando la familia llevaba el diezmo, ellos comían de ese alimento con los levitas. Y es lo mismo que ahora hacemos con la iglesia. Somos partícipes, porque si es luz, si se ocupa agua, si se ocupa electricidad, lo que se ocupe es para compartir con la iglesia. Y también la gente es partícipe, porque tienen un lugar, etc. Entonces, la ley de los primogénitos originalmente se aplicaba a todos los machos, tanto de los animales como de los israelitas. No lo vamos a leer, pero eso está en Éxodo 22, 29, 30 y Éxodo 34, 19 y 20. Entonces, los levitas eran los sustitutos de los primogénitos de los israelitas y como tales pertenecían exclusivamente a Jehová. El Señor le dijo a Leví o a la tribu de Leví, tú no vas a tomar tierra, yo te voy a mantener. Entonces, increíble, ¿verdad? Porque en lo que los demás podían tener terrenos, ganado y todo lo demás, los levitas tenían que depender, de lo que el pueblo daba, porque estaban ahí para servirles, no para otra cosa. Por eso es bien duro cuando vemos a Asaf, ¿verdad? Y dice, ¿perdón? Sí, que se queja, amén, que dice, ¿cómo es posible que a los impíos? Y no estaba hablando de gentiles, ¿verdad? Estaba hablando de israelitas. ¿Cómo es posible? Pues sí, porque, miren, muchas veces uno dice, no, pero hay gente que dice, ¿y cómo es posible que hay gente que diezma y no es? Bueno, ese no es problema mío. Hay gente que diezma y que Dios la bendiga. Eso. Ellos están cumpliendo algo que la palabra dice. Y el Señor no va a dejar de, amén, no va a dejar de bendecir. Es como aquel que, exacto, es como aquel que no diezma, pero pasa en la iglesia. También él está invalidando su palabra. Entonces, el Señor no va a invalidar su palabra y porque el Señor no invalida, yo la voy a invalidar. No es así. Entonces, le hace un recordatorio y le dice que la ley del primogénito era, que vuelva a repetir, es un recordatorio de la redención de la vida de ellos en Egipto. Les está diciendo, ustedes, tú y tu hijo. Y eso no quiere decir tú y la generación que sigue, no. Esta palabra era para el hijo también, para después, tú y tu hijo. Le estaba diciendo, como yo lo saqué de Egipto y ahora eres libre y ahora serás próspero, me vas a consagrar y me vas a dar los machos o los primogénitos de tus animales. Perdón, los primogénitos, no los machos. El primogénito macho de tus animales. Entonces, era un recordatorio, de que habían dejado de ser esclavos. Si el Señor no los hubiera sacado de Egipto como esclavos, le estaba diciendo, tú allá seguirías de esclavo. Y tu nieto y tu bisnieto cuando venga le recordarás que si yo no hubiera sacado a tu padre o a tu abuelo de Egipto, tu bisnieto hubiera nacido esclavo o nacería esclavo. Amén. Es un recordatorio, por eso era algo perpetuo. ¿Por qué entonces nosotros ahora diezmamos? Porque es un recordatorio de que tenemos una deuda. Israel estaba en deuda. Es que el presentar los animales, las ofrendas, los diezmos y todo lo demás, al final cae en una sola palabra sencilla. Es una deuda ante el Señor. Punto. Nada más. Porque somos deudores. Porque si el Señor no me hubiera libertado, no me hubiera dado una vida nueva, seguiría muerto en el pecado. Y yo creo que uno entiende que volver allá no, ni loco, ¿verdad? Entonces lo que el Señor pide, al final no es nada imposible. No es nada imposible. Porque muchos dicen, es que me pide el 10% y el 90%.
Y alguien puede decir, no hermano, a mí me queda el 80. Claro, el 80. Porque el 10 se me va en impuestos del gobierno, no sé qué. Estoy hablando en algunos lugares, hay otros lugares que sí, ¿verdad? Son mucho más. Aquí el impuesto es muy alto. Pero al final el Señor dice, te voy a bendecir. Sin mí no tuvieras lo que tienes hoy, pero sigamos. Entonces, según Éxodo 22, del 29 y 30, el primogénito de los animales era sacrificado en el... No lo busquemos, acompáñenme mejor a Números 18, porque en Éxodo 22, 29 y 30 dice que el primogénito de los animales era sacrificado en el octavo día. Fíjese a la ley que se puso allí, tenía que ser sacrificado en el octavo día, pero ahora había un cambio. ¿Por qué? Números 18, versículo 15 al 18. Números 18, del 15 al 18. Dice, todo lo que abre matriz de carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. ¿Qué quiere decir que esto? No había que pagar algo por ellos. Amén. No había que pagar por ellos, sino que estos eran ya santificados. Sí, ¿dónde vimos esto? Cuando vimos de los tipos de animales. ¿Por qué razón eran inmundos y no inmundos? Eso ya lo estudiamos. Entonces, dice, seguimos la parte del 17. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Entonces, el sacrificio aquí de estos primogénitos de los animales servía como parte de la remuneración de los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes también de ahí se alimentaban, porque ellos no iban a tener tiempo de tener ganado, pues, sino que el pueblo tenía que llevarlo. Entonces, el texto en Deuteronomio menciona que todos los primogénitos de las vacas y de las ovejas debían de ser consagrados a Jehová. Lo vimos en el 19 y en lo que acabamos de leer en Números 18 y 17 incluye los primogénitos de las cabras. Aquí en Números las cabras. Y en Éxodo 34:20 al primogénito del asno. Es decir, habían, pero por el asno había que redimirlo porque era un animal inmundo. Entonces, por cuanto estos animales pertenecían a Dios, ¿de qué estamos hablando? Del primogénito. El que abría matriz y era macho, pertenecía al Señor. Entonces, estos no podían ser de un beneficio económico para el dueño. No podían venderlos. No podían hacer nada con ellos. Había una ley del Señor que decía que esos eran de Él. Entonces, como estamos hablando parte de la ley de los diezmos, ¿verdad? Cuando la gente dice, no, es que el diezmo no. Ahora, ¿y entonces por qué el Señor fiscalizó? ¿Por qué el Señor fiscalizó? ¿Por qué el Señor sí sabía las ofrendas? Porque cuando le dice a los fariseos, pero tú diezmas de todo, ¿verdad? Era una fiscalización. Le estaba diciendo, sí, es cierto, tú diezmas de todo, pero lo haces por esta razón. Y después el Señor fiscalizó lo que ofrendó la viuda. Entonces el Señor sí fiscaliza lo que damos. ¿O no? Porque ¿quién supo cuánto dio de todos los que estaban ahí y a los que el Señor les preguntó?
¿Quién supo cuánto había de ofrendado la viuda? Nadie, porque era secreto, se echaba. No se sabía cuánto daba cada uno, pero el Señor sí fiscalizaba lo que se daba. Entonces el Señor dijo, esta mujer dio todo. Y ahí se dice cuánto fue lo que dio. Alguna versión da lo que tiene, en otra dice que dio todo lo que tenía. Entonces el Señor sí fiscaliza, sí ve. Por eso cuando la palabra dice cada uno de cómo propuso, no está diciendo cuánto decidí dar, sino con qué intención lo estoy dando. Y por eso el Señor dice, hay que dar con alegría, no por tristeza, no por necesidad. Entonces, por eso es que no creemos en los pactos. ¿Y cuánta gente da por tristeza? Discúlpeme, pero no me van a entender eso. Tengo enferma a mi mamá, tengo enfermo a mi papá, tengo enfermo a mi hijo y vengo a dejar esta ofrenda. No es para eso. Para eso la palabra dice, si alguno está enfermo, vaya, ahí están los líderes, los ancianos, el pastor, que pongan las manos y que oren. Porque para orar por alguien no se puede cobrar. No hay un negocio de eso. Y cuando el Señor dice, ni por necesidad, hermano, necesito un trabajo, y ahí sale la gente, los que quieran un trabajo, los que quieran un carro, pagar la deuda de la casa, venga y pacte. Tampoco, no es así. El diezmo es del lugar donde cada quien se congrega. Yo no puedo ir a diezmar a otra iglesia y yo no puedo repartir mi diezmo porque estoy invalidando la ley del Señor. Eso también hay que enseñarlo. Mucha gente dice, yo lo voy a diezmar aquí, voy a diezmar la mitad aquí, la diezmar. Está invalidando, porque por eso el Señor dice que hay alimento en mi casa, en la casa de uno, ahí hay que diezmar. Entonces, pertenecían al Señor, ¿verdad? Entonces, la ley del primogénito en Éxodo 22:30 declara que los primogénitos de los animales, ese creo que no lo leímos, ¿verdad? Leámoslo para tener un poco de base. Éxodo 22:30. Oiga lo que dice en Éxodo. Por eso es que el Señor hizo cambios o modificaciones en la ley. Perdón, que 22:30 dice, lo mismo harás con el de tu buey. Dice el 29, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tu hijo. Lo mismo harás con el de tu buey y tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Es decir, que tenía que ser sacrificado. Mire, solo un paréntesis. Se da cuenta ahí que el Señor pide lo de la tierra, lo de los animales y lo de los hijos. Lo único que yo no veo aquí que tal vez se hable sobre la pesca, ¿verdad? Pero es por igual, es decir, el que pescaba podía presentar porque ese era su trabajo. Pero no vemos aquí. Tal vez porque tal vez en ese momento, tal vez no estaba lejos la costa. Pero bueno, no, solo estoy diciendo, porque alguien puede salir o lo de las aves. No, tampoco pues. Amén. Entonces, por la ley del santuario único o central, ¿se acuerdan que el santuario único central era que todos tenían que ir, ¿verdad?, hasta ese lugar y hacer los sacrificios? Pero este requisito que pide el Señor al 8º día se hacía imposible. ¿Por qué? Porque una persona que tenía un gran rebaño tenía que venir al templo frecuentemente. Entonces imagínense que le nacía uno hoy, 2 días después le nacía otro, tenía que ir un día al templo y después tenía que regresar al otro porque tenía que cumplir, era el 8º día. Imagínense y había que ir el 8º día. Entonces, llamándole así la ley deuteronómica. ¿Por qué ley deuteronómica?
Porque en la ley deuteronómica es la revisión de la ley para poder entrar a Canaán. Amén. Por eso mucha gente se confunde. Amén. No es que la ley mosaica, no. La ley es la ley divina del Señor, que es completa. Y dice que es desde antes que nosotros existiéramos. Él ya la había establecido, su palabra. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué digo que es de antes? Porque dice, los cielos y la tierra pasarán. Es decir, pero mi palabra jamás, nunca pasará. Entonces ya estaba antes de que fuera creada la tierra. Entonces, la ley deuteronómica reformula la ley del Éxodo y permite la presentación durante el primer año del animal. Amén. Versículo 20, volvamos otra vez a Deuteronomio 15:20. Porque, mire, déjeme ponerlo de esta manera. Y tal vez esto es un pensamiento personal, no lo dice. ¿No cree usted que hay una gran diferencia entre un animal de 8 días a un animal de un año? Entonces, ya al presentarlo al año, ya había un poco más de alimento. Pero si se presentaba uno de 8 días, en cambio, ya de un año, ya podía ser un alimento para los levitas, pues para los sacerdotes. Por eso dije yo, un pensamiento personal, no está ahí. Y en algunos casos, como dice el pastor, muchas veces son forzados, dice. Amén. Volvamos otra vez. Dice el versículo Deuteronomio 15:20. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año. Entonces había que llevar todos los animales de un año o cada año. Que por eso es que probablemente aquí se hacía una de las fiestas anuales. Amén. Que es en el 14:23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová. ¿Por qué había que dar el diezmo? ¿Por qué había que dar las primicias? Para que se aprendiera a temer a Jehová. Amén. Entonces, y volvamos a leer el 20. Delante de Jehová tu Dios lo comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Amén. Entonces ya cambiaba, ¿verdad? De cada 8 días, sino es de una vez al año, presentar todo, ¿verdad? Entonces, anualmente en una de las grandes fiestas de Israel, el primogénito de los animales era llevado al santuario para ser sacrificado en la presencia de Jehová, anualmente, ¿verdad? Porque una cosa es los primogénitos y otra cosa es la primicia, ¿verdad? La primicia de esta manada. La primicia es el primer grano que se dio. La primicia es la primer gajo de uvas que salía. Esa es la primicia. Y la otra cosa era el diezmo también, pues, que es el 10% de la cosecha. Entonces, el sacrificio era comido por la familia en una cena ceremonial en el templo. Es decir, había todo un orden para esto. Ahora, fíjense, ahora que hay algo muy importante. Ahí mismo, Deuteronomio 17:1, que todavía nos falta todavía tiempo para leerlo, pero dice Deuteronomio 17:1, no ofrecerás sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces, la prohibición de sacrificar animales con defectos se aplica también a todos los primogénitos de los animales. Porque ahora leamos el 15:21. Amén. Allá en el 17:1 vemos la ley, ¿verdad? Pero aquí en el 15:21 dice, Deuteronomio 15:21, y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en cualquier falta, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová. Entonces podía ser el primogénito, pero si tenía defecto, no se presentaba. El Señor era bien claro.
Ahora, el profeta Malaquías, amén, dice que es un insulto ofrecer a Dios animales con defecto. Malaquías 1. Malaquías 1, 7 y 8. El libro de Malaquías es un libro, oiga lo que dice el 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Oiga, y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está qué? ¿Qué decía? ¿Por qué había que presentar los diezmos? Para aprender a temer a Jehová. Ok. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Oiga el 7 y el 8. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, oiga, ¿desde cuándo se ofrecía el sacrificio de animal con defecto? Y entre Malaquías y Mateo hay aproximadamente 400 años de oscuridad. Esto me trae otra vez cuando se habían llevado el arca, los filisteos, y los sacerdotes siguieron ministrando culto a Jehová. Y ahí no estaba la presencia. ¿Cómo era posible que el arca estaba allá y los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios, cultos? Terminemos. Dice 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Oiga, había llegado al punto el pueblo de Israel que al príncipe, al rey, al que estaba a cargo, no le presentaban el animal malo, pero el sacrificio a Jehová sí. Entonces, ahora, ¿por qué estoy tocando esto? Porque quiero que me acompañe a Juan. Yo lo expliqué unos días de estos, Juan 2, en una de las enseñanzas de los jueves, Juan 2, 13 al 16. Y estos versículos, con esto nos va a ir haciendo entender un poco más algunos pasajes. Juan 2, del 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que, ¿a los qué? Vendían. Primero, el templo no era para vender. Y los encontró adentro. Para empezar, había que llevar. Y si alguien quería ofrecer algo, tenía que ir y comprarlo. Pero lo vendían adentro. Encontró a los que vendían. Ok, dice bueyes, ovejas y palomas, que eran las ofrendas que se pedían. Ah, quiere decir que no eran ningunos tontos. ¿Por qué no vemos cabras? Porque no vemos asnos. Porque era un sacrificio ¿cómo se llama? Disfrazado. Sabían que no podían meter a un asno, pero sí metían a un buey con defecto o a una oveja con defecto. Y los demás no vieron que era ciega la oveja, pero vieron el cuerpo. Ah, no, está metiendo la oveja. No, hermano, es que la intención es lo que cuenta. Por eso hay que cantar reggaetón cristiano. No, porque mezclas. Decimos porque está cantando letra. Nos vamos a qué es la letra. No, no es así.
Porque hacemos, ¿cómo se llama? Mezclas. Entonces, dice, vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Ese era otro negocio, porque muchos exigían en algunos lugares que se diera de un tipo de moneda. Entonces siempre en el cambio el cambista gana. A muchos les pagaban con moneda romana y decían, no, aquí en el templo solo podemos recibir moneda judía. Era negocio. Entonces, y dice el Señor, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, también la ley decía que aquel que tenía que presentar su oveja tenía que pasar por todo, es decir, había que pasar y que los demás vieran que yo entraba al sacrificio, ¿verdad? A pedir perdón. Pero todos tenían que hacerlo porque todos tenían que pasar por la expiación de sus pecados. Todos necesitamos. Pero como ya estaban adentro, entonces adentro los animales que se vendían eran animales con defectos. Los animales de adentro ya eran con defecto. Porque primero, así nadie se daba cuenta que yo pasaba con mi animal. Y segundo, se hacía negocio. ¿Y qué había dicho el Señor? No puedes ofrecerlo. El animal con defecto no era ni comercial ni religioso. Había una ley del Señor que el animal con defecto, ¿por qué no era comercial? Porque nadie se lo iba a comprar. Amén. Nadie se lo iba a comprar. Entonces ese servía para consumo propio. No era para otra cosa, era para consumo, porque usted no iba a ir a comprar un buey, una vaca o una oveja ciega, ¿verdad? No lo iba a comprar. Pero el Señor dijo, no la vas a vender, pero también no me la puedes ofrecer a mí. Eso es para ti. El Señor fue bien claro. Entonces, el animal cojo, ciego o con otro defecto, oiga esto, perdían valor comercial. Primero, quiere decir que en el templo le estaban sacando a lo que el Señor ya había dicho que no valía nada. Y peor aún, perdía todo valor ceremonial o religioso. Entonces, el tener los animales allá en el templo era un doble negocio. ¿Por qué? Porque estaban quebrantando lo que el Señor había dicho en Deuteronomio, en Éxodo y en Levítico. El animal con defecto no tiene ningún valor comercial ni religioso. Pero allá en el templo, cuando vemos en Juan 2, estaban, sustituyendo, o mejor dicho, estaban ocupándolo para las dos cosas que el Señor había dicho que no valían. Porque valía para venderlo, porque no lo regalaban. Y estaban los que vendían. Y después lo presentaban ante el sacerdote. Qué increíble el tipo de sacerdote que había entonces. Porque era exacto, ya estaban confabulados allí. Ahora, por eso ahora nos extraña que hayan pastores que hacen negocio. No, porque lo han hecho todo el tiempo. Es decir, esto no es nuevo. El que se haga negocio del evangelio no es nuevo. El Señor lo dijo y el Señor lo vio. El Señor llegó a quitarlo. Pero no, se hacía, mire, si con Elías el pueblo de Israel adoraba a Acera y a Baal, o a Baal y a Acera, con Elías en la iglesia ya celebraban lo que hoy se celebra Navidad, pues eso es, a Baal como el niño y a Acera como el árbol. ¿Desde dónde? Desde Elías.
ya lo hacían. Porque esa es la representación al día de hoy. La celebración de Navidad es Baal, es en representación del nacimiento de un niño, y el árbol de Navidad, el árbol que representaba a Acera, porque donde había un altar de Baal, donde hacían el sacrificio, se plantaba un árbol. Eso era representación de Acera. A Acera no se le hacía un sacrificio, pero era una celebración conjunta. Donde estaba a Baal, ahí estaba Acera. Era un palo. Por eso el Señor dijo, no plantarás en mi altar ningún árbol. Porque en los altares de los cananeos, en los altares que eran para Baal, se sembraba un árbol en honor a Acera. Es lo mismo. Entonces, mire, no que ahora hay pastores que no sé qué, y a muchos cometen el error de ofenderlo a uno diciendo que todos son iguales. Y disculpe, no somos iguales. No. A mí ahí sí no me metan, porque no soy igual que los demás. Entonces, es el día de hoy. Después Pablo lo dice. Hay un misterio de iniquidad. Imagínense donde Pablo dice, hay algo que va a entorpecer, que va a querer entorpecer el evangelio. Y ese misterio de iniquidad lo detiene uno, que hasta que no sea quitado, no se va a soltar por todo, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sea quitado, el tiempo de la gracia, la iglesia, se va a soltar con todo. Pero ahí está el misterio de iniquidad al día de hoy. Entonces, me quedó claro esto de que no tenían valor religioso, comercial ni religioso. Y en el templo estaban supliendo dos cosas, que eran abominación para Jehová. Comercial y religioso, porque lo vendían y lo presentaban. Increíble, ¿verdad? Entonces, el primogénito, como dije, no tenía que tener, rectifico. En el 22, oiga lo que dice el 22, está hablando del animal con defecto. Oiga, en tus poblaciones, ¿qué? Lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él. Amén. Como de una gacela o de un ciervo. Recuerde que se consideraban no limpios a la gacela y al ciervo, pero permitía el Señor que se comiera. Y decía, lo único que tienen que hacer es vertir la sangre a tierra y taparla. Porque la costumbre cananea como en la sangre está la vida, y en adoración a los dioses, al sol, era que se regaba la sangre a la tierra y quedaba esparcida. Pero el Señor dice, cuando tú riegues o viertas la sangre del animal a la tierra, después la tienes que cubrir. Esa era la orden del Señor. Entonces, oiga, el primogénito de los animales que tenía algún defecto, debía ser comido por la familia, era para alimento. Mira, el Señor le estaba diciendo, ese es que te sirva de alimento. Porque el Señor imagínense que el Señor le había dicho, el que nazca con defecto lo vas a matar. Y el Señor no dijo, no. Imagínense que el que nacía con defecto, pero si la cargaba el otro animal y nacían buenos, no había ningún problema, pero no podía presentarse. Dice, entonces, debía ser comido por la familia, pero el sacrificio que se hacía para estos animales no era una ceremonia religiosa, ¿verdad? Entonces cualquiera lo podía matar, pero eso sí, verter la sangre, a la tierra. Solo eso tenía que hacer. Entonces, porque era la única condición que se le pedía a la persona que sacrificaba el animal. Tenía que cumplir eso de la ley, nada más, acerca de la sangre. Es lo único. Si el animal nacía con defecto, lo engordaban o no. Lo engordaban y cuando llegaba el tiempo de que engordara, lo mataban y se lo comían. Pero eso sí, no había una ceremonia, pero se tenía que cumplir lo de la ley de la sangre. ¿Por qué? Porque estaba la prohibición de comer la sangre, ¿verdad? Como está
Ya lo estudiamos en Deuteronomio 12:16. Entonces, por cuanto este sacrificio no era religioso, de este animal, las personas ceremonialmente que estaban impuras podían comer de la carne del animal. Pero del animal aquel que se sacrificaba al Señor y que se hacía el proceso y la ceremonia, no podía comer el que estaba impuro. De este animal sí, porque oiga, leámoslo otra vez. Está hablando cuando dice en tus poblaciones lo comerás, está hablando del animal con defecto, ¿verdad? Ok, el inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él. Amén. Ok, el inmundo quiere decir que si alguna persona estaba, recuerda que había un montón de leyes, ¿verdad? Que si la mujer estaba con su periodo, si el hombre se había acostado en la misma cama, tenía que esperar, tenía que lavar sus ropas y tenía que hacer un montón de cosas. Entonces esa persona podía comer de ese animal, porque tenía tal vez ese proceso, pues. Amén. No está hablando de animales impuros o inmundos. No, oiga, leámoslo otra vez. Si hubiera en él, dice, en tus poblaciones lo comerás, el inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Entonces, las personas, por eso digo que ceremonialmente estaban impuras, podían comer de la carne del animal, porque el Señor mandaba, ¿verdad? Que había que estar así, así, así. Entonces, si alguien que había estado, entonces podía comer de esa carne, pues. Entonces, el propósito de esta ley era para ayudar al pueblo de Israel a reconocer la necesidad, no la imposición, la necesidad de dedicar los primogénitos a Dios, en reconocimiento que todas las criaturas pertenecen a Él. Todos. Amén. Entonces, a medida de conclusión, para cerrando como conclusión de Licha Dei, el Señor pone instrucciones sobre dichos animales, ¿verdad? Los primogénitos. Primero, conclusión. Voy a hacer una breve resumen de lo que hemos visto. No se habían de servir para el trabajo, es decir, el primogénito no se podía ocupar para trabajar. Amén. El primogénito del caso de las vacas no podía ocuparse tampoco para trabajar. No. ¿Se acuerdan que expliqué de que en Éxodo se decía que había que entregarlo a los 8 días y después al año? Pero el primogénito no podía servir para el trabajo, porque era el primogénito. Recuerde, los primogénitos, los levitas eran sustitución de los primogénitos. Amén. Entonces, como el levita era consagrado para Jehová, no podía ir a trabajar la tierra, los animales y todo lo demás. Esta es una figura. Entonces, los primogénitos, también en los animales, no podía lucrarse el dueño. No podía sacar un lucro. Es decir, lo voy a poner a trabajar y después lo voy a entregar, ¿verdad? Lo voy a poner a trabajar. Lo tenía que estar apartado. Ni habían de trasquilar el primogénito de las ovejas. Tal cual, porque trasquilar era quitarle la lana y venderla. Eso era negocio. Y el Señor decía, no, es toda mía, completa. No, pero es que ahí va, Señor, ahí va una ganancia de $10, $20. Es mía. El animal desde que nació es mío. No lo vas a vender, no lo vas a poner a trabajar y no lo vas a trasquilar porque no le vas a sacar un lucro de eso. Por eso yo te voy a bendecir con todo lo demás. Amén. Con todo lo demás. Tú me das la primicia, pero yo te bendigo con todo lo demás. No es que yo voy a ocupar, el diezmo lo voy a ocupar para hacer una inversión y después se lo pago al Señor. No, es del Señor, no lo toque. No, que vamos a hacer esto, que Dios después con intereses. No toque, porque eso es del Señor. Amén.
Amén. Entonces no se podía ni trabajar con el animal, ni trasquilar a la oveja. Entonces había que llevar a la oveja como fuere y a la vaca como fuere. Entonces, si tenían algún defecto, no podían ser llevados al santuario porque no era decoroso. Era un insulto, como dijo Malaquías. Porque era un insulto para honrar a Dios. Amén. Y como leímos al final, en el 22 y 23, se sobreentiende que quienes habían de comerlo eran los sacerdotes. Amén. Porque era para el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes. Amén. Para eso era. Entonces, el Señor iba a bendecir a aquel levita que cumplía su palabra. El que decía, ese animal no se puede presentar. No, que mira, que no sé qué, que te voy a dar esto, que te voy a venir a dejar a ti otro par, pero acéptame esto. No, no se puede. Amén. Entonces, hay algo muy, muy interesante, ¿verdad? Ya que no estamos bajo el yugo de la ley. Fíjese, ¿por qué? Porque no tenemos restringida la dieta como ellos. Amén. Como ellos la tenían. No tenemos nosotros ahora que hacer diferencias. Perdón. Ahora, mire, usted y yo ahora no tenemos que hacer diferencias entre si lo que estamos comiendo es primogénito o no. ¿Ok? No sabemos si el animal traía defecto o nació con defecto. ¿Ok? Porque usted no llega a la carnicería y le dice al carnicero, mire, y esta venía coja, manca, muda, ciega, sorda. No, no sabemos. Amén. Usted ahora el día de hoy compramos en el súper y no sabemos de qué y si cómo murió, si murió atropellado o no murió atropellada, si no sabemos cómo fue. ¿Ok? Y otra cosa, y que ahora podemos comer y no hay, ahora somos parte de ese grupo de sacerdotes, pero antes era algo exclusivo, ahora nosotros somos parte de eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y con esto termino. Esto es figura ahora en nuestras vidas, porque ahora usted y yo tenemos que dar frutos, tenemos que dar primicias. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ahora usted y yo, como explicaba ayer lo de la consagración, usted y yo ahora nos tenemos que consagrar al Señor, independientemente si fui el primogénito o no. Independientemente si tengo defecto o no tengo defecto. Todos tenemos que consagrarnos. ¿Por qué? Porque ahora es en el alma. Amén. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de esta ley? Bueno, que en aquello se le daba lo primero y lo mejor al Señor, físicamente, que salía de mi posesión. Ahora, lo que el Señor espera de nosotros es que le demos lo mejor, nuestro tiempo, para empezar. Porque lo primero es nuestro tiempo. Usted puede diezmar, ofrendar, hacer muchas obras, pero si no le da el tiempo al Señor, no sirve de nada. Pablo dijo, no dejéis de congregarse. Después dice, yo quería enseñarles más cosas, pero ustedes estaban inmaduros. Y después dice, Gálatas os insensatos, ¿quién os preñó? Amén. Entonces lo primero es nuestro tiempo. De ahí nuestras fuerzas. Va en orden. Primero el tiempo, las fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de darle las primicias de nuestras vidas al Señor. Mi tiempo, mis fuerzas, mis dones, los recursos que Él me da. Entonces, con eso terminamos, cerramos ya la parte del capítulo 15 y con los animales.
Amén. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Que así como allá no se podía dar a un animal con defecto, porque no servía, increíble lo que dice Malaquías, ¿verdad? Yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Amén. Bueno, oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias, Señor, porque nos has permitido un jueves más aprender de tu palabra. Gracias porque, Señor, tú siempre tienes algo, no algo, mucho, pero algo en el sentido de que, Señor, vamos poco a poco aprendiendo en tu camino. Señor, que siempre puedas hablar a nuestros corazones. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, de los que están aquí presentes, como los que nos acompañan en la transmisión. Señor, y que tú nos guardes en esta noche y que nos des un descanso. Llévanos con paz y con bendición, Señor, hasta, Señor, a nuestro lugar, Padre, de ida como de vuelta, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y recuerden, el domingo a las 8:30 de la mañana, miércoles a las 7, el discipulado de doctrina básica y este día jueves, un estudio bíblico. Dios les bendiga.